Candó su comida, la que encontraba sabrosa y fresca. La ponía a buen recaudo donde nadie pudiera quitársela. Y así, cuando tenía hambre, la devoraba tranquilamente. Por la noche, según era su parecer, se dedicaba a transportar la mole de las montañas de una región a otra. Hacía esto, según era su engaño, con suma destreza y en silencio. Nadie se percataba de lo que Zipacna hacía. En esta mentira vivía, complacido, desde que nació. Cuando Unampú e Isbalanque vieron lo que Zipacna hacía durante las horas del día, fabricaron un gran cangrejo. Lo hicieron de barro, con la flor amarilla que crece. En las agudas le pusieron los ojos. Al cuerpo le dieron apariencia de carne, y de esta manera, con bejucos, le formaron las patas y una piedra pulida y de color gris el estómago y el carpacho. Cuando terminaron de hacer esta figura, le pusieron en el fondo de una cueva. Estaba al pie de una montaña que llamaban de Meabán. Entonces, Unampú e Isbalanque decidieron buscar a Zipacna, donde solía husmear su comida. Fueron y lo encontraron, en efecto, junto a un río que se deslizaba entre las guijas y los helechos. Ahí hurgaba con un palo las aguas de la corriente. Al verlo tan entretenido, le dijeron: ¿Qué haces aquí? Busco mi comida, contestó. ¿Qué es lo que buscas con tanto empeño? Peces y cangrejos. Pero les digo que hoy ha sido un día malo para mí. Nada he encontrado. Hace tiempo no logro pescar lo que quiero. Por eso tengo tanta hambre. Ya me duelen las tripas de tan vacías que las siento. El pellejo de mi barriga se pega a los huesos de mi espalda. No te aflijas, que todo acabará bien, le respondieron, casi a dúo, los gemelos. Fíjate que acabamos de ver al pie de la montaña de Meaobán un cangrejo. Es tan grande que seguramente bastará para que vivas varios días. Debe de estar lleno de grasa y de carne. Es tan gordo que casi no puede menearse. Nosotros quisimos atraparle, pero no pudimos, a pesar de nuestro empeño. Es demasiado fuerte, es demasiado recio. Y además, no cabemos dentro de la cueva donde está escondido. Inútilmente luchamos con él. En un descuido estuvo que nos arrancara las manos con sus tenazas. Deben de ser durísimas porque, furioso, se puso a triturar unas piedras que allí había. De veras que nos dio miedo. ¿Quieres ir a verlo? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres atraparlo tú? Te diremos el lugar preciso en el que se esconde. Sí, quiero verlo. Vamos. Caminaremos por la orilla del río que pasa por aquí. Seguiremos su curso y cuando lleguemos a la falda de la montaña que te decimos, nos detendremos junto a la entrada de la cueva donde habita dicho cangrejo. Acompañado, no me será fatigoso el viaje. Por el camino, mientras tanto,
podréis cazar pájaros. Esta será una buena diversión que a todos nos alegrará. Está bien, nos gusta tu acuerdo. Vamos entonces, te acompañaremos hasta el lugar de la cueva, pero te advertimos de una vez, tú lo atraparás solo, sin nuestra ayuda. Convenido, te decimos también, a la cueva entrarás boca abajo, para que puedas deslizarte mejor y sin hacer ruido. Así lo haré, si es preciso. No perdamos más tiempo, caminemos. Camina, que camina, llegaron al lugar donde habían puesto aquel simulado cangrejo. Al verlo tan grande y tan panzudo, reluciente las tenazas y el carpacho cubierto de verdín y de moho, Zipacná se llenó de gozo, le escurrió la baba y le brillaron los dientes casi fuera de los labios, gordezuelos, hinchados. Los muchachos se acercaron al cangrejo y simularon, con aspavientos, que le tenían miedo y que les era imposible atraparlo. Al ver esto, Zipacná dijo, engañado, ¿de veras que no lo podéis atrapar? ¿Tan fiero es? Ya lo has visto, nos es imposible agarrarlo. Te lo hemos dicho, le tenemos miedo. Solo entrando boca abajo y arrastrándose con cautela sobre la tierra será posible cogerlo. Anda, anímate, cógelo, atrápalo. No sea que se incomode y se escape. Acércate con cuidado, no te vaya a destrozar con sus tenazas. Prueba ya, si lo deseas. Entonces, Zipacná entró en la cueva tal como se lo habían dicho. Es decir, entró arrastrándose sobre la barriga. Se deslizó con suavidad y cautela. Después, para ver mejor su presa, se deslizó boca arriba. Pero en el momento en que sus pies desaparecieron bajo el borde de la entrada, los hermanos se acercaron para ver lo que hacía. Iba ya a agarrar la figura del cangrejo, cuando aquellos sacudieron las rocas de la cueva e hicieron que éstas se derrumbaran con estruendo y polvadera. Entre los escombros quedó aplastado Zipacná. Lanzó un grito, su cuerpo se estremeció un momento y enseguida se convirtió en piedra. De ahí vienen esas piedras blancas y lisas que por los caminos de la tierra quiché encuentran los viajeros y los caminantes. Dicen que cuando reciben la lluvia, al humedecerse, se quejan como se quejó aquella vez Zipacná. Así acabó la vida de aquel que se ufanaba, lleno de orgullo, de mover los montes y las montañas y de ser el hijo del difunto Bukuk Caquix. Ahora se dirá cómo murió Capracán, el segundo hijo de Bukuk Caquix. Pasó así. Huracán vino y dijo a Unampú e Izbalanque lo siguiente: no olvidéis lo que os digo, es preciso vencer a Capracán. Esto es lo que quiero que hagáis, porque no es bueno que Capracán pretenda igualarse a la grandeza de arriba. La grandeza suya no se acerca ni a la sombra de la grandeza de ningún dios. Todo en él es engaño y orgullo insensato. Con disimulo
llévalo hacia el rumbo por donde sale el sol. Allí obraréis como es debido. Así lo haremos, contestaron los gemelos. Hacedlo, así sin tardanza, añadió Huracán. Haremos lo que dices, porque es justo. Entendemos que no está bien que Capracán sea como es, ni está bien que diga que hace lo que hace sin ser cierto. Cumplid con lo mandado, concluyó Huracán. Y los hermanos fueron. Por aquel entonces, precisamente, Capracán estaba ocupado en su engaño, es decir, se empeñaba en hurgar debajo de la tierra de las montañas. Con leve presión de sus pies, creía que las agrietaba. De este modo, se entretenía cuando le encontraron los jóvenes, que se dice. Al verlo, le preguntaron, ¿qué haces, Capracán? Ya lo veis, agrieto las montañas. Hago esto para que venga la luz y se acerque el día. Pero ya que os miro, decidme, ¿qué hacéis por estos lugares tan apartados? Nunca antes había visto vuestras caras. ¿Cuáles son y qué significan vuestros nombres? No tenemos nombre, ni nunca lo hemos tenido. Como puedes ver, somos cerbataneros. Somos pobres, carecemos de todo. Ningún adorno luce en el lienzo de nuestros vestidos. Ninguna pluma en el pelo de nuestras cabezas. No llevamos ni collares ni anillos. Solo sabemos armar trampas para coger pájaros. Esta, y no otra cosa, es nuestra gracia. De veras te decimos que las armamos bien. Mejor que nosotros, nadie las arma. Ningún pájaro se nos escapa. Y así, la aventura. Vamos por allí caminando por los vericuetos escondidos de los montes. Por esto viene a cuento que te digamos ahora. Venimos de una gran montaña que parece cortada en la punta. Es cierto que tú puedes agrietar las montañas y sacar la luz de los peñascos. Capracán contestó, claro que es cierto. ¿Quién puede dudarlo? Pero ¿es verdad también que vosotros habéis visto esa montaña de la que habláis? ¿No podéis decirme dónde está? Necesito conocerla y ver si su armazón de piedra es buena y si el sitio que ocupa es conveniente. Si queréis, vamos hacia el lugar en que se levanta. Veréis todo lo que hago con ella, conforme a lo que es permitido. Está por ahí, por donde sale el sol, le contestaron los gemelos. Mostradme el camino. Mejor si quieres te acompañamos hasta el lugar en que empieza a levantarse los caminos de su falda. Podrías perderte entre los vericuetos del bosque que lo rodean. Además, el paraje es peligroso, porque allí abundan animales ponzoñosos y salvajes. Vamos juntos, así nos ayudaremos mutuamente. Te acompañaremos, ven con nosotros. Para seguridad tuya, irás en medio. Mientras andamos, veremos si al fin, y por casualidad, podemos cazar algún pájaro, aunque lo dudamos porque el viento recio que sopla los arrastra lejos. Acepto pues, vamos. Así los tres fueron andando por los dichos senderos. Los jóvenes iban delante, contentos, porque contra lo que esperaban, a cada paso tenían la ocasión de probar la puntería de sus cerbatanas. Pero sépase que al dispararlas no les ponían boquetes ni de madera, ni de barro, ni de nada.
tan solo soplaban con ellas y con el aliento que echaban. Era tan fuerte. Los pájaros caían heridos. Esto admiró a Capracán, quien no sabía qué pensar ni qué decir. A eso del mediodía, después de haber caminado buen trecho por lugares escarpados, se detuvieron, sudorosos y anhelantes, en un sitio propicio y sombreado por las ramas de un árbol copudo. Allí respiraron a gusto. La brisa les pateó la cara. Los jóvenes encendieron fuego, armaron un asador y en él ensartaron algunos de los pájaros que de modo tan misterioso habían cazado. A uno de estos pájaros le untaron cal. Con el olor de la carne asada, Capracán sintió hambre y así dijo a los hermanos. Estos, apartándose, dijeron entre ellos: gracias a este pájaro untado con yeso, haremos que cese su hambre y empiece su muerte. Si pregunta por qué está blanco, le diremos que es el color que da la más olorosa hierba que sirve para adobar la carne de los pájaros. Le diremos también que esto nos los enseñó nuestra madre, que conoce menesteres de la cocina. Mientras hablaban así, iban volteando sobre las brasas la sarta de pájaros. Los pájaros dorados despedían un olor entre agrio y dulce que daba mucho gusto al olfato y ponía agua en la boca. La sangre y la grasa escurrían, y por el aire subía el humo plácido. Con esta suavísima incitación, a Capracán se le alargaba el hocico, se le humedecían los labios, se le escurría la saliva y se le movía sin cesar la lengua. Ansioso, acabó por decir: ciertamente que esa comida tiene buen olor. Dadme ya un pedazo de carne, aunque sea pequeño, porque desfallezco de hambre. El apetito me agobia, no puedo más. Entonces los muchachos, con disimulo, le dieron un trozo de carne de aquel pájaro embarrado de yeso. Sin fijarse en nada, Capracán lo comió ávido, goloso. Se relamió los labios y se chupó la lengua. Después de que hubo comido, sin dejar la más leve brizna, ni una pequeñísima migaja, solo los huesos, y respiró con satisfacción. Los gemelos levantaron los demás pájaros cocidos y, como si tal cosa, los metieron en los morrales y siguieron caminando. Entre bromas y veras iban hacia donde estaba la montaña, cuando de pronto a Capracán se le aflojaron los brazos, se le doblaron las piernas, se le torció el pescuezo y se le acabaron visiblemente los ánimos, desfalleciendo. Casi inerte quedó en el suelo. Presa de angustia, se revolcó en la tierra. Sucedió esto cuando llegaban a los linderos de la montaña de Meabán. Así, vencido, no pudo hacer nada delante de ella. No tuvo el espíritu ni para arañar la tierra. Derrengado quedó sobre ella. Los gemelos no dejaron de incitarle para que cumpliera con su oficio. Hicieron mofa de su fracaso. Al notar que no podía ni mantenerse ni abrir los ojos y que era menos que un trasto inútil, le amarraron las manos por detrás, le ataron el cuello junto a los pies y así doblado lo colgaron en un hoyanco
que ahí estaba. Con piedras lo acabaron de hundir hasta el fondo y luego lo cubrieron con tierra y basura. De esta manera terminó Capracán, por el orgullo de que hacía gala aquí, en la tierra quiché. Los encargados de ejercer esta justicia en nombre de Huracán fueron los gemelos Unampú e Isbalanque. Habiendo referido la muerte de Bukub Caquix y la de sus hijos Zipacná y Capracán, es bueno que se hable ahora del oficio que ejercían los gemelos. Así se hará en las páginas siguientes de esta crónica. Después que hicieron lo que se ha referido, Unampú e Isbalanque pensaron que estaban obligados a mantener y a acrecentar su fama delante de Ixquic y de Ixmocané. Toda la noche discurrieron sobre los planes que habrían de desarrollar en adelante. Cuando amaneció y las tortolitas dejaron oír su canto lastimero, vieron que era bueno cultivar la malpa que estaba cerca de la casa. Con esta idea se acercaron a la viejecita y le dijeron: «No estés triste, abuela. Has de saber que nosotros sembramos el solar que heredaste y que con lo que produzca te alimentaremos regaladamente. En tu presencia haremos nuestros juegos para que te diviertas al lado de Ixquic y tengas regocijo y las horas de la tarde se te hagan cortas. De esta manera no echaréis de menos a nuestros hermanos desaparecidos». La abuela oyó en silencio estas palabras y con dolor oculto, en voz baja, les contestó: «Sea así, si esto es cierto, y esta es la voluntad de mis nietos». Ixquic también dijo: «Haced lo que deseéis, si es justo». «Así lo haremos, porque así nos los dicta nuestro corazón», contestaron los gemelos. Entonces Unampú e Isbalanque se dispusieron a ir al campo. Tomaron las hachas y sus azadas. Sobre el hombro llevaron sus cerbatanas. A tiempo de salir, dijeron a la abuela: «Cuando veas que es mediodía, prepara nuestra comida, ponla en una jícara junto a algunas tortillas y tráenosla al solar, donde te estaremos esperando. Bajo la sombra de algún árbol comeremos». La abuela, compungida, sin levantar los ojos del suelo, contestó: «Cumpliré vuestro mandato, como queréis. Al mediodía os llevaré la comida». Y así los hermanos salieron al campo a labrar la tierra. En ella hicieron surcos y sembraron maíz, frijol, chayote y legumbres. Después cortaron ramas, bejucos, lianas y troncos. Movieron las trozas y las ataron para llevarlas a la casa. Con los troncos hicieron piras y con los bejucos atos. En estos trajines estaban cuando vieron que una tórtola trepaba por los árboles y que con el pico hacía un nido en las partes más altas. La llamaron y le dijeron: «Sube todavía más arriba y vigila. Cuando veas venir a la viejecita que ya conoces, grita para que sepamos que se acerca. Así estaremos prevenidos. Tú sabes por qué queremos esto». La tórtola, estirando la cabeza, contestó: «No tengáis cuidado,
sabré cumplir vuestro encargo. Y los hermanos, confiados en el aviso que les daría la tórtola, abandonaron la labranza y se dedicaron a cazar pájaros. Los cazaban con sus cerbatanas. Tenían que aguzar mucho la puntería porque había polvo. En efecto, el viento del sur cruzaba aquel lugar en ráfagas intermitentes, arrastrando briznas del suelo y rastrojos de las eras. Cuando más entretenidos estaban en estos ejercicios, oyeron los gritos de la tórtola. Presurosos, recogieron sus azadas y simularon que trabajaban en la tierra. Así, sudorosos y fatigados, los encontró la viejecita. Con mimos le hicieron ver que estaban cansados por el trabajo agrícola, que sin interrupción habían hecho desde la mañana. La viejecita, en silencio, dejó sobre la laja la comida que había preparado. Los muchachos, en cuclillas, se pusieron a comer llenos de gozo. La viejecita permaneció sin decir palabra, como si una pena profunda la gobernara. Tenía los ojos enjuntos. Cuando terminaron de comer y bebieron sorbos de agua con miel, la viejecita recogió el lec y el calabazo y regresó a su casa. Los gemelos tiraron al suelo las migajas que sobraron, a fin de que comieran los pájaros. Al verse otra vez solos, reanudaron el juego de la caza, y al caer la tarde recogieron sus instrumentos de labranza. Cruzaron el monte en el instante en que se hundía el sol tras el lomerío y los luceros se prendían en el cielo. Al llegar a la casa, dejaron sus instrumentos en un rincón, se sentaron en sus butacas, estiraron las piernas y los brazos, bostezaron con ruido y se restregaron los ojos. Luego, sin razón para ello, dijeron: «De veras estamos cansados». «Entonces debéis estar quietos», les dijo la abuela. Quedaron largo tiempo sin hablar, sumidos en somnolencia. Luego, ya anocheciendo, se acercaron al fogón de la cocina, atizaron las brasas y soplaron la ceniza. Inundaron por un momento la oscuridad con multitud de chispas que estallaban en el aire y se apagaban pronto. Afuera, tras las albarradas, se oían los alaridos y los gruñidos de los animales que corrían por el campo y rondaban la casa. Entre las sombras volaban murciélagos y vencejos. Parecía que estaban pendientes de un hilo y que se mecían sin cesar en la sombra. Se detenían a veces en las vigas de la casa y en las hamaqueras. Con la cabeza apoyada en las manos, se fueron quedando dormidos. Cerca de ellos, sobre las esteras de algodón, dormían también la abuela y la madre. El viento soplaba entre las rendijas de los carrizos de la casa. La noche se hizo completa. Todo quedó inmóvil. El viento y la sombra y el murmullo de los árboles y los ecos parecía que se habían aquietado. Al día siguiente, antes de que amaneciera, los gemelos se levantaron y volvieron a salir rumbo a la milpa. Sobre el hombro llevaban los instrumentos de labranza. Al llegar a la milpa, vieron que lo que habían hecho estaba destruido y pisoteado. Encontraron esparcidos los troncos, los bejucos y las ramas de los árboles achatados
y desviado los surcos y asolvadas las acequias. Las hojas que habían recogido y guardado en pequeños canastos las encontraron regadas por el suelo. Perplejos, se quedaron mirando aquel estropicio. ¿Quiénes habrán venido a nuestra milpa?, dijo uno de ellos. ¿Quiénes nos habrán hecho este daño?, preguntó el otro. El primero añadió: los que hicieron estos destrozos fueron sin duda los animales del monte, que andan ariscos, soliviantados, como si estuvieran en brama. La huella de sus patas es honda. Allí se ven pisadas de tigres, más cerca jaguares, y aquí de pisotes. Estos animales tienen mala entraña y pésimo instinto. Es posible que así sea, replicó el segundo, pero es extraño que no sepan que esta tierra es nuestra y que por lo tanto nadie puede hollarla sin nuestro permiso. No hablaron más y a regañadientes se pusieron a remediar el mal que encontraron. Volvieron a abrir los surcos y a apisonar las veredas. Recogieron los trozos de madera y limpiaron el suelo de las hojarascas y de espinas. Cuando miraron que todo estaba terso y en orden, dijeron: ahora nos iremos a descansar, pero volveremos luego y velaremos nuestra milpa. Necesitamos saber quiénes han venido a destruirla. Nuestros enemigos verán lo que haremos con lo que se atrevan a perjudicarnos o molestarnos sin razón ni justicia. Nuestro castigo caerá sobre sus espaldas. Y con este acuerdo, al volver a la casa, dijeron a la abuela y a la madre: no os imagináis los destrozos que hemos encontrado en la milpa. Por ella pasó una recau desbocada. Todo lo hemos encontrado destruido, pisoteado por las patas de los animales recios, voraces y furiosos. Sin duda, algunas bestias tiraron las albarradas y entraron a nuestros solares. En el suelo estaban las piedras recién encaladas de las bardas. Hasta el brocal del pozo lo hayamos destruido. En el agua del fondo había basura y pestilencia. Después de la comida iremos a cuidar nuestro solar, porque no está bien lo que nos han hecho. Con este ánimo, ya anocheciendo y arrebujándose en la neblina del mar, tornaron a la milpa. Tras los troncos cortados y en la parte más oscura, se agazaparon para vigilar. Así estuvieron escuchando y avisorando largo tiempo. Encima de Unampú e Izbalanque volaron búhos, murciélagos y vampiros. A la medianoche empezaron a reunirse en el centro de la milpa grandes y pequeños animales de 4 patas. Entre ellos decían, en varios tonos: levantaos, árboles, levantaos, árboles. Así gritaban los animales recién llegados, mientras corrían y saltaban bajo los árboles, entre los matorrales y los macizos de hierba. Estaban entretenidos en este bullicio cuando fueron sorprendidos por los gemelos. Estos quisieron atrapar al jaguar y al tigre, porque eran los que más destrozos hacían con sus garras y los golpes de sus colas peludas. Pero el jaguar y el tigre se escaparon pronto y se perdieron en la obscuridad de la maleza. Ni rastro dejaron. Sus pisadas se borraron en la tierra fangosa. Los gemelos
pretendieron luego coger a los venados que saltaban con ímpetu, pero estos también pudieron escapar sin dejar atrás huella alguna. Delante de sus ojos se escurrieron con igual facilidad los conejos que corrían quebrando las espigas y los tallos que brotaban. Tampoco pudieron atrapar al gato de montes, ni al coyote, ni al jabalí, ni al pisote, porque todos, diestros, ágiles, se escurrían como sombras entre las hierbas caídas y se agazapaban entre las hojarascas. A lo lejos se les oía chillar en son de burla. Con esfuerzo lograron dar alcance a un conejo. Le apresaron por la cola, pero ésta, como si fuera niebla, se deshizo entre los dedos. Desde entonces, los conejos llevan corto el rabo. Onampú e Isbalanque se pusieron furiosos por este fracaso. Ya desesperaban cuando entre los rastrojos, hocicando y escarbando en la tierra, descubrieron un ratón. Presurosos lo atraparon sin hacer caso de sus chillidos, ni de sus dientes, ni de las contorsiones que hacía, pugnando por escaparse. Para atormentarlo, le chamuscaron el rabo. Desde entonces, los ratones chillan como ahogados. Llevan la cola sin pelo y tienen los ojillos enrojecidos. Luego le pusieron sobre una laja. Al verse libre, levantó el hocico, paró las orejas y dijo: «Ya me habéis castigado bastante, no me matéis, quiero seguir viviendo entre la siembra. Por otra parte, yo sé que vuestro oficio no es matar, sino dar vida. Vemos que nos conoces, sigue hablando y dinos lo que sepas de nosotros. Si me dais de comer y beber, os diré lo que sé. Si no hacéis esto, me callaré. La verdad la llevo en mi barriga. De aquí no saldrá sin vuestra promesa. Habla pues. Cuando lleguemos a la casa, te daremos de comer lo que quieras y todo lo que te quepa en esa panza. Hablaré si es vuestro gusto. Así lo deseamos. Habla pronto. Oídme entonces. Esto que veis aquí pertenecía a vuestros antepasados. Todo era de los Apú, quienes fueron muertos sin razón ni justicia por los señores de Xibalba. Los Apú, antes de morir, dejaron en secreto sobre el tapanco de la casa las lanzas, los guantes y las pelotas que se usan en los juegos. Vuestra abuela sabe esta verdad y os la oculta, porque presiente lo que seréis capaz de hacer con tales instrumentos. ¿De veras es cierto lo que dices?, inquirieron al mismo tiempo los gemelos. Los ratones no sabemos mentir. Por cada mentira que decimos perdemos un diente, y los dientes para nosotros son la vida misma. Sin ellos nos moriríamos de hambre. Y yo todavía, como veis, no he perdido ninguno. Los tengo firmes, completos, afilados y blancos. Entonces ven con nosotros. Caminaron por el camino que iba a la milpa a la casa. El ratón les guía los pasos como si fuera un coyote dócil y amaestrado. Caminaba juguetón y travieso, cruzando sobre los pies de los gemelos. Al llegar a la casa,
conforme a lo convenido, le dieron de comer. Sobre una lechuga le pusieron frijol, zanahorias y cacao. Cuando lo vieron panzudo y alegre, le dijeron: hoy esta fue tu comida, la has aprovechado bien, pero debes de saber que en adelante roerás desperdicios. Comerás lo que encuentres en los escondrijos y en los rincones de las despensas, y lo que dejen. Por descuido, los animales y las gentes no te echamos. Mientras quieras vivir con nosotros, podrás hacerlo. Esta será tu casa. Habítala y recórrela durante el tiempo que quieras. Nadie te dirá nada. Me gusta vivir bajo techo. Estoy viejo y achacoso, y el trabajo por esos vericuetos de la tierra a la intemperie me tiene cansado y doblado. Ya renqueo, no obstante, mi buen humor y mi espíritu juvenil. Un minuto de travesura me cuesta lágrimas. Los saltos que di por el camino y la comida de ahora me tienen ya sin ánimo. Los ojos se me cierran. Pero, ¿qué debo de hacer para que las mujeres de esta casa, cuando me vean, no me echen al camino, pegándome con la escoba, o dándome en el trasero con la punta del pie, o espantándome con jícaras de agua? No te apures, que nada de eso sucederá. Nosotros te cuidaremos. Ahora sabrás lo que tienes que hacer. Fíjate bien. Subirás al tampanco de la casa y treparás hasta donde están guardados los objetos que dices. Lo que luego tienes que hacer, te lo diremos a su tiempo. El ratoncito dio señales de asentimiento. Se escondió y los hermanos se echaron en sus esteras. Fingieron dormir. Después de una noche de cavilaciones, Unampú e Isbalanque salieron al campo. Amanecía. Apenas comenzaba a quejarse en la lejía las tortolitas. Apenas si algunas lagartijas asomaban la cabeza entre las grietas de las albarradas. Apenas en la maleza se veía la seata gris del paso de los venados. Los dos hermanos, abriendo brecha con sus azadones, caminaron por la selva, internándose entre sus partes más oscuras. Cuando encontraron un árbol copudo, se arrimaron a su tronco para descansar. Allí, preocupados, tristes, se pusieron a discurrir como si presintieran momentos de amargura. Quedaron luego en silencio. Dentro de ellos estaba, como despertando, la realidad de sus destinos. A eso del mediodía, más preocupados aún, volvieron a la casa. Nadie los vio entrar. Solo los perros ladraron delante de su presencia. Se sentaron en sus butacas cerca del fogón. Lo atizaron, removieron las brasas y se calentaron las manos y las piernas. Llamaron al ratón. Vino este presuroso y al oído le dijeron lo que tenía que hacer. Luego se acercaron a la banqueta donde siempre comían. La abuela les dijo: la comida está servida. Ponle chile picado a nuestra carne, replicó Unampú. La abuela obedeció. Les trajo en una escudilla caldo y carne sazonada con orégano, perejil y chile picado.
Mientras comían, adrede derramaron el agua que había en una jícara. Entonces, con aspavientos, dijeron a la abuela: «Abuela, abuela, mira, hemos derramado el agua y tenemos sed porque nos arde la boca con el picante. Tráenos más agua, pero ve pronto. Levántate, anda enseguida. No te detengas en ninguna parte». La abuela tomó una jarra vacía y fue al pozo para sacar agua. En cuanto la abuela salió de la casa, el ratón trepó el tapanco donde estaban guardados los objetos del juego. En eso notaron también que en las tazas de caldo habían caído muchas libélulas, de esas que llaman chan. Tomaron una por las alas y le dijeron: «Vuela y sigue a nuestra abuela. Búscala junto al brocal del pozo y con cuidado y disimulo horada la jarra que lleva. Hazlo pronto y bien. Tú sabes por qué debes hacer esto». Fue la libélula e hizo lo que le habían mandado. Horadó la jarra que llevaba la abuela y el agua que tenía se derramó. Mientras tanto, los hermanos, fingiendo impaciencia, empezaron a gritar: «¿Qué es lo que haces, abuela? ¿Por qué tardas tanto? ¿Hasta dónde has ido por el agua que te pedimos?». Luego, dirigiéndose a Skip, añadieron: «Madre, sal también tú y mira lo que hace nuestra abuela, que ya no podemos más con esta brasa que nos quema la boca. Dile que si no vuelve con el agua, nos volveremos de piedra». La madre salió también. Entonces el ratón bajó del tapanco con las pelotas, las lanzas, los guantes, las pieles y los escudos que estaban guardados en aquel sitio. Sin perder tiempo, los muchachos tomaron aquellos objetos y los ocultaron fuera de la casa, en un recodo del camino que va a la plaza del juego. Después, como si no hubieran hecho nada, fueron al solar para ver a la abuela y a la madre. Encontraron a las dos mujeres llorando junto al brocal del pozo, contemplando la jarra y el agujero por donde se había escurrido el agua. «¿Qué es lo que sucede? No podemos esperar más. Nos arde la boca», dijeron los muchachos. La abuela les dijo: «Vuestra madre es testigo. Mirad la jarra. Tiene un agujero por él. Sin que yo lo advirtiera, se salió el agua. No me regañéis por esta desgracia». La madre dijo: «Es verdad lo que dice vuestra abuela». Los muchachos tomaron la jarra y con resina de zapote taparon el agujero. La viejecita la volvió a llenar, pero como pesaba mucho, Iskit le ayudó a llevarla. Entonces, los hermanos, después de tomar unos sorbos y con el pretexto del calor que había junto a la cocina, se quedaron en el borde del camino a tomar el fresco. Se sentaron bajo las ramas de un árbol. Al cabo de un rato de soledad, recogieron presurosos los útiles que habían ocultado. Con ellos tomaron el rumbo que iba hacia la plaza del juego. La plaza estaba como a 2 jornadas. Llegaron a ella, y como la vieron abandonada y cubierta de hierba y de basura que el viento agitaba y revolvía, se pusieron a limpiarla y a dejarla despejada. Luego humedecieron el piso para que no se levantara el polvo. Así dejaron pulido y aderezado el lugar.
Al ver que la plaza quedó aseada en toda su anchura, se pusieron a jugar en ella. Jugaron con gran alegría, animándose con palabras y con gritos y con canciones. No supieron cuánto tiempo estuvieron jugando, tan afanosos y embriagados de contento estaban. La algazara que hacían no les permitió oír los gritos amenazadores que les levantaban en el predio de Xibalbá. En efecto, las gentes de Xibalbá estaban alebrestadas por el inusitado ruido que venía de la plaza. Incómodos, disputaban. Algunos, más violentos, decían: ¿quiénes pueden ser esos que contra nuestras ordenanzas juegan en la plaza? ¿Quiénes se atreven a perturbar nuestra tranquilidad y nuestro reposo? ¿Quiénes sacuden el aire con tantos golpes? ¿De dónde han podido venir los que así juegan como en plaza propia? ¿No saben los tales que el juego entre nosotros es sagrado y que nadie sin licencia puede ejecutar juego alguno? ¿No comprenden que el juego es signo de libertad y de muerte y azar que rige la sentencia de los jueces? Los únicos que podrían ser tan osados para atreverse a jugar están muertos. Solo ellos podían hacer semejante escándalo. De verdad que no comprendemos quiénes son los que ahora juegan. Hagamos que sin dilatación vengan aquí y respondan de su osadía. Los que así hablan eran Camé y Camé, señores de Xibalbá. Tal como dispusieron, se hizo. Salieron mensajeros para averiguar quiénes eran los que jugaban. Los mensajeros, sin ser vistos, pasaron por la plaza del juego. Conocieron a los gemelos, pero no les dijeron nada. Prefirieron ir a la casa de Ixmucané. Llegaron a ella y entraron hasta la cocina, donde ella estaba guisando su comida, y le dijeron: Óyenos, Ixmucané, los señores de Xibalbá mandan que tus nietos Unampu e Isbalanque vayan a jugar con ellos. Dentro de 7 días, no más. Deben estar allí. Jugarán con los señores de acuerdo con las reglas que se saben. La abuela les contestó: si así lo mandan, así lo harán mis nietos, porque siempre han sido gentes de rectitud y obediencia. Es la verdad, que veréis como respuesta. Daremos tu respuesta a los señores, contestaron los mensajeros.